Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una apasionante charla. Vamos a hablar de una historia de vida con Luis García, director de Europa Mundo. Bienvenidos. Bienvenido, Luis. Gracias otra vez de estar acá. Qué lindo tenerte en Buenos Aires. Por poquito tiempo. Me dejas sin palabras, no sé qué contestar. Esto no estaba en el guión. Qué bonito para mí venir a Buenos Aires. Venir a un país que vengo viniendo desde 1996 todos los años, excepto el 2021. Por la pandemia. Evidentes. Un país de personas que he sentido muy seguido, con unos operadores que trabajan en Europa Mundo como parte de su producto desde el 96, 3 de los 4. Desde el 99 o por ahí, el cuarto. Por tanto, la fidelidad, la continuidad, el espíritu de equipo, ¿cómo no me voy a sentir en casa? ¿Cuándo empezaste a trabajar como operador turístico? Operador turístico, si hablamos de Europa Mundo, hablamos de la trayectoria de vida. Bueno, lo que pasa es que yo creo que vamos a hablar de vida, de tu vida. Si hablamos de vida, yo te diría que había un joven de 19 años, muy perdido en sus nieblas, muy perdido en sus idealismos, un poco loco, bastante loco. Ha sido loco toda la vida. Que abandona los estudios para organizar viajes a los 19 años. En aquel momento viajes para jóvenes en una España que salía del franquismo, unos jóvenes que querían conocer el mundo, salir a Europa, y lo hace a su aire. Comienza a hacer carteles que pone bienvenido a las fallas, vente conmigo, no conmigo, vente con nosotros. 720 personas a colocar carteles como loco por todas las facultades porque huía, no sabía de qué huía, pero huía. Y viajar era una forma de huir. ¿En dónde estabas instalado en ese momento? En aquel momento estaba estudiando algo que no iba conmigo, que era una ingeniería de caminos.
Bueno, esos que quería hacer turismo, mi padre dijo que eso no servía. Bueno, pues me fui a ingeniería, porque eso de caminos me sonaba bien. Claro, tenía que ver con los viajes. Tenía que ver, ¿no? Y abandoné los estudios y empecé a organizar viajes, siempre independiente, siempre para mí. A los 20 años ya organizaba el viaje, buscaba alojamientos, que en aquel momento, el primer año, como no era agencia, no era nada, pues llevaba a la gente a dormir, yo decía locales, la forma joven de viajar. Significa, te llevaba a París y te metía en un gimnasio a 60 personas que iban con sacos de dormir, algo impensable hoy en día, o a un refugio antiatómico en Berna, o a una iglesia que tenía un salón social, o a un lugar donde habían dormido palestinos en una huelga de hambre en Ámsterdam. Estaba un poco loco. Gracias a la locura salí adelante. Y ya a partir de ahí, pues toda la vida organizando viajes, primero con el apoyo o con el nombre de una empresa para ser legal. Yo trabajaba absolutamente independiente, estaba en una comisión sobre lo que no había, después con una empresa de viajes para jóvenes, que tenía viajes maravillosos, viajes mundo joven, viajes que unían en autocar desde España, por ejemplo, hasta Bagdad. ¿Hasta Bagdad? ¿En autocar? En autocar. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? En el deseo de seguir después hasta la India, que no se llegó nunca a hacer. Bueno, eran viajes, a veces eran viajes donde salía el autobús de Madrid, salían 3 autobuses, algunos iban toda la ruta, otros cambiaban los viajeros en Istambul, con plazas de avión, o en Sofía, que utilizaba más bien Sofía porque tenía vuelos económicos. Toda una vida organizando viajes, muchos años, toda la vida dirigiendo equipos. Para mí, lo más bonito, la mayor responsabilidad, es la cantidad de personas que empezaron conmigo siendo niños. Marisol, que es la jefa de guías, alguien tan querida en la empresa, empezó en el año 84, 83. Tengo guías, Miguel Ángel Rodríguez, del 84. Toda una vida, toda una vida, toda una vida. ¿Cómo no sentirte parte de un proyecto común? Pero para que se sientan parte del proyecto común, tenían que congeniar con tu locura, básicamente. Para sentirse parte de un proyecto común, hay que permitir que el proyecto sea de ellos. Para que permitir que un proyecto sea de ellos, significa no imponer tus ideas, no mandar, inspirar. Permitir que brote su talento, decirle, tú tienes capacidad, demuéstrame que puedes. No me preguntes el camino, te puedo dar ideas, pero eres tú la que lo tienes que desarrollar. Para que se sientan parte de un proyecto común, hay que permitir que sean parte. Y ser parte significa aportar su talento, siguiendo su propio camino, e integrar el talento en el valor de la empresa. ¿Y cómo fue esa evolución? Bueno, ese joven loco, evolución, ya digo, en los años 79, primeros viajes, después el apoyo de una empresa pequeñita de viajes que me prestaba el CIF, el título, para ser más o menos... El legajo sería acá. Legajo, a cambio de una visión económica. Después me metí con lo mismo, con el préstamo de un título con la Casa Meliá, que era la mayor empresa, porque yo era ambicioso también, me gustaba. No era ambicioso de dinero, eso no, de hacer cosas. Y a través de Meliá, pues el poder vender en todas sus oficinas en toda España. Y luego ya creé Mundo Joven en el año 85, una empresa familiar mía y de mi primera mujer, separación matrimonial, y sobre todo la sensación de que no había ya mucho futuro, que los viajes habían ido deteriorando, que ya no era un concepto de viajes para jóvenes, era un concepto de viajes económicos, baratos, pero... Y bueno, pues empezar con América, donde comencé a viajar en torno al año 93, primero, 92, 93, trabajando con empresas de viajes para jóvenes, Asatec, acá, o Enola, la transatlántica, que tenía temas para jóvenes, en el caso de Argentina, o en el caso de México, SETEG, es decir, empresas de viajes para jóvenes. Y luego me di cuenta que si un cliente pasaba un océano con un vuelo aéreo caro, a lo mejor no tenía sentido que ahorrase unos dólares por dormir en el autobús una noche para, entre comillas, acortar distancias y ahorrar una noche. O a lo mejor era otro tipo de concepto de viaje el que pedían desde acá. Entonces, desde el año 96 comenzamos a crear el producto que hoy en día está, con el apoyo de operadores de acá, siempre pensando que el de acá lo va a hacer mucho mejor que nosotros estamos para fabricar el viaje, el agente para vender, el operador para distribuir entre las agencias. Pero cuando vos me hablas de viajes económicos y viajes para jóvenes, ¿dónde radicaba la gran diferencia? Cuando yo comencé en el año 79, repito que yo estaba muy perdido, es la primera realidad. Había un abismo generacional muy fuerte. España pasaba de un régimen de 40 años, de un régimen franquista, cerrado. La juventud quería salir, quería conocer. Y
y te sentías muy lejos de los viajes que se ofrecían, sentías que no eran para ti. Tú veías un Pullman Tour que existía en aquella época, pero eso no era para ti, aparte que era muy caro. Entonces comencé a organizar viajes para jóvenes, viajes de intercambio, viajes donde la gente se iba a divertir, viajes donde salían montones de parejas, viajes un poco común en algunos sentidos al principio, un poquito, ¿no? Y era muy bonito. Al principio los viajes eran dirigidos a gente con máximo hasta 35 años. Es verdad que al principio los vendíamos nosotros y había cola en la calle, era bonito. Era muy bonito. Aquí en Asateje era también precioso la cantidad de gente que había. O sea, yo me recuerdo con Eduardo Viravent, con La Fosse, son bonitos de aquella época. Después comenzamos a distribuirlo a través de agencias de viaje distintas, a cambio de una comisión. Todo bien. Pero empezaron a surgir competidores que imitaban todo bien. El producto se empezó a expandir, hubo mucho competidor, mucho producto que era verdadera imitación. Y al final la presión de compra iba más porque era un viaje barato, que lo buscaba la gente, no porque era un viaje de jóvenes. Entonces se perdió el espíritu. También en España había ido cambiando. Si hablamos del año 90, ya no era la España del año 80. Claro. La mente había cambiado, las personas habían cambiado. Y de alguna manera había una presión en aquellos años muy fuerte porque viajar en autocar era una forma de viajar económico, era accesible. El avión era muy caro en aquella época. Pero comenzaron a surgir los charters, la libertad de vuelos, entonces de repente ya viajar en autocar no era tan barato. Los circuitos de autobús empezaron a bajar de precio, pero a su vez de calidad, ¿no? Y hubo un momento que yo ya no sentía futuro en esto. Y en algún momento sentíamos que no había futuro para las rutas de autocar. Y no lo había a lo mejor para que un español viajase por Europa en autocar. Efectivamente, pero sí para que un viajero de China viajase a Europa en autocar, o un viajero de la India, o un argentino, o sí para rutas nuevas. Yo recuerdo de la época que vos me estás hablando que había un programa acá de una empresa que ya no existe más, por lo tanto la puedo nombrar, Viajes Marsans, que era el Eurocircuito y era 32 países en 35 días y era todo en autocar. Pero corresponde también a una época que el argentino, estando en empresas de mucha antigüedad, que mostraron caminos, y también había viajeros que aún llegaban en barco ya en los años 70. Si te vas a llegar en barco a Europa, es normal hacer un circuito largo. Y creo que el concepto ha cambiado brutalmente por un motivo. Antes hacías un viaje en tu vida, el viaje a Europa. Tenías que verlo todo. Ahora el concepto está cerca, volveremos. Por tanto, cada vez más viajes, cada vez más cortos. Creo que es la diferencia de conceptos, ¿no? En español no compraban en aquella época, en la época del mundo joven, el viaje de 30 días, en las vacaciones de 10 a Italia o a París, ¿no? Pero es verdad que decimos, el español dejó de viajar en autocar por Europa. Claro que dejó de viajar, va por su cuenta, igual que el argentino va por su cuenta en Argentina. Sin embargo, el español viaja en autocar en Japón, es nuestro destino más vendido, en China, en la India, en Jordania, en todos los países donde de una forma u otra sientes un poco más la necesidad de un apoyo profesional para conocerlo, menor sensación de ir por tu cuenta es la mejor opción, ¿no? Pasó el tiempo, instalaste en el mercado tu nueva empresa, Europa Mundo, y empezaste a abrir destinos. ¿Cómo es eso de abrir destinos? Porque si hay algo que yo reconozco en vos es esa capacidad de ir a buscar cosas nuevas todo el tiempo. Bueno, abrir, liderar, ir por delante, ¿qué se puede hacer? Cuando llegamos aquí en el 96, 97 era un mercado saturado de productos. Había muchísimos circuitos europeos. ¿Qué hacía un joven, no, ya no tan joven, pero una persona que no era conocida en el mercado, con un folleto de 12 páginas que no ofrecía ninguna garantía, de una marca no conocida, para poder entrar y llamar a la puerta a un Juan Carlos Tártara, un Alberto Krumnikov y que te la abrieran, saturados de producto? ¿Qué podías ofrecer? No podías ofrecer nombre, no podías ofrecer prestigio, no podías ofrecer seguridad. Había siempre algún competidor que decía, no, eso es un tema para jóvenes. No. Ofrecías ideas, ofrecías novedades, ofrecías diferencias. Desde el primer momento estos conceptos de flexibilidad que no existían en el mercado, comprar un trozo. Desde el primer momento esta posibilidad de comenzar en cualquier lugar. Desde el primer momento la información que dábamos por escrito, etapa a etapa, día a día, que no lo hacía nadie. Desde el primer momento algo que en aquel momento nadie ofrecía, que era decir, si tú tienes un pasajero 10 días antes de la salida, nosotros te confirmamos el tour, garantizamos plaza. En una época en que hoy en día lo vemos todo online, pero en aquella época la gente pedía al operador, el operador lo pedía a España se demoraba un día, el operador se demoraba un día, y el cliente 4 o 5 días más tarde recibía la respuesta, lo siento, no hay espacio. Nosotros llegamos diciendo, garantizamos que si su cliente
quiere viajar, nosotros disponemos de espacio. Y eso fue abrió muchos ojos, y garantizábamos el no anular jamás. Y garantizábamos el seguro de cambio que nadie ofrecía. Ahí te ponían un precio, no, el dólar bajó, es que el marco cambió, el franco cambió, ya te cobramos más. No, nosotros dijimos, el precio publicado es sagrado, no lo vamos a modificar. ¿Cómo lo podéis hacer? Seguro de cambio, nada más. Entonces yo creo que el aportar una seguridad en precios, aportar una seguridad en plazas, aportar un concepto de flexibilidad que no existía, aportar una cantidad de información mucho mayor que lo que tenían otros, aportar un teléfono de emergencia desde el primer momento, cuando nadie lo tenía, nos permitió abrir puertas de grandes, cuando nosotros éramos muy pequeños, y entrar en el mercado. Por eso te quiero decir que es ir por delante, no solo en destinos, también en ideas, también en concepto, en aquello que permita que te escuchen, porque si tú cuentas lo mismo que cuentan todos los demás, ¿quién te va a escuchar? ¿Qué interés tienen de escucharte? O si tu único argumento es yo soy un poco más barato, ¿quién te va a escuchar? Te va a escuchar el que quiere lo más barato. Y luego ya la creación de tour, bueno, pues al principio son tours más normales, creo que es apasionante, el buscar abrir nuevos destinos, nuevos caminos, el huir de las zonas más masificadas, entendiendo que el viajero necesita comprar el sota caballo rey, el lugar emblemático. No puedes decir, yo en Egipto te voy a llevar a lugares maravillosos, pero no te llevo las pirámides. No. Tienes que llevarle. Pero además de las pirámides, ¿por qué no agregar más contenido para enriquecer el viaje? Lamentablemente en el mundo del turismo hay muy buenos profesionales, pero también profesionales flojitos. Y hay demasiada copia de este que lo hace así, yo te lo hago lo mismo. Pues no, siempre la voluntad de abrir caminos es mi pasión. Yo soy un vagamundo. Básicamente. Con M. Sí. Ahora, en ese proceso creativo, ¿cómo vas desarrollando e investigando un destino? Vamos a ver, primero la selección de destinos. La selección de destinos tienes que ir viendo las tendencias del mercado, hacia dónde va el futuro. Esta mañana, por ejemplo, aquí cuento cómo si miramos la evolución de los destinos y vas pensando, ¿será el 2023 un buen año para Europa? Yo creo que Europa ya ha llegado a un punto de saturación, donde no quieren más turismo, donde se está limitando a través de impuestos, a través de no permitir nuevos hoteles, a través de decir, no, es que los grupos grandes no nos interesan. Europa se está limitando y cada vez más los viajeros argentinos son personas con conocimiento, con idiomas, que tampoco requieren demasiado un viaje organizado. Sí, ciertas personas, hay un perfil, siempre habrá un perfil, sí. Pero dentro de ese perfil cada vez puede ser un poco más minoritario, sobre todo un viajero de la calidad de un argentino que siempre ha gustado viajar, ¿no? Pues tal vez Europa es un destino que está saturado, que no quieren más turistas, que hay partes cerradas por la guerra, lamentablemente, que otras partes bajan la demanda porque están cerca de la guerra, que cada vez es más, a veces incluso antipático hacia el turista, antipático. El mundo es muy grande. Mirando los resultados del 2022, por ejemplo, vimos cómo crecimos en la zona de Jordania, que fue una ruta nueva que colocamos en el 2020. La teníamos ya, es largo de contar, pero después de haberla tenido, haber cortado por la guerra de Siria, haberla vuelto a tener, haberla cortado por la primavera árabe, bueno, la volvimos a poner. Y el crecimiento fue grandísimo. De 100 viajeros en el 2019, 225 en el 2022 a Amán Petra. Esa zona, por ejemplo, con la apertura de Arabia Saudita ahora al turismo, da unas posibilidades gigantescas. Y son zonas que hay futuro, y son zonas que también al argentino le va a gustar viajar en viaje organizado. Porque ir por tu cuenta, ya por Arabia Saudita, por tu cuenta, puedes ir, pero comienzan a ser palabras mayores. Sí, pero aparte siempre lo desconocido nos genera un poco de temor, ¿no? Genera temor, pero, y ahí claro, si pones solo desconocido en un programa, es muy difícil de vender. Nadie compra lo que no conoce. Por eso yo comento, en rutas, por ejemplo, europeas, ¿qué tienes que poner? Tienes que poner el nombre conocido, pero también el sueño. El sueño es ese lugar cuyo nombre no conoces, pero corresponde a lo que tienes en la imaginación. Tú no puedes decir, vamos a un ejemplo, un sitio relativamente conocido, Bled, en Eslovenia. Bien, tú no puedes decir, vamos a Bled. La gente dice, vale, ¿qué es eso? Pero yo puedes te diría, decir, ¿qué es eso? Vamos a Bled y estaremos en las montañas, entre bosques, en los Alpes, y desde lo alto de un castillo medieval veremos abajo un lago, en el lago una isla, en la isla una iglesita, bajaremos al lago, tomaremos el barquito entre el bosque para llegar a la iglesita. Corresponde al sueño.
Entonces puedes meterlo, ¿no? Entonces siempre es el equilibrio de lugares conocidos con otros que puedes ir abriendo y que representan sorpresas, que representan valores adicionales, ¿no? Y además es nuestra meta, repartir los turistas, que no todos vayan al mismo sitio. No podemos evitar ver a los lugares más conocidos, pero sí podemos decir, en lugar de estar 10 días en esos lugares, dejemos 5 para esos y 5 para lugares que te vamos a hacer descubrir. Y creo que es nuestro camino. Que son destinos emergentes de alguna manera. Pero destinos emergentes, no te diría destinos emergentes por cuando te hablamos de Arabia Saudita. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos para Arabia, no me quiero retirar porque estoy mezclando ideas. Arabia Saudita me he ido. Vender a Arabia Saudita es difícil, pero venderlo con Jordania, con Petra, ¿por qué no extenderlo a Lula y a Medina? Es bonito. O si vas a Emiratos, ¿por qué no extender a Riad? Es decir, como extensión. Cuando hablamos de destinos emergentes, diría destinos no tan vendidos, no necesariamente emergentes. Por ejemplo, nuestra nueva ruta por Provenza en Francia no es un destino emergente, está ahí de siempre. Sí, es cierto. Pero no es un destino que haya circuitos habitualmente porque no hay tantos viajeros. Entonces, muchas veces no es emergente, es ir viendo dónde puedes ir colocando ese granito de más en países nuevos, pero también en zonas donde hay mucho turismo y que de repente esta región, si lo uno con esto, si lo meto con esto otro, si meto este gancho para no perder al viajero, si uno Roma con París, pero dedicando 3 días en medio para ver la Provenza, ¿cómo conseguir vender esa zona? Pues esa es... Ahora, cuando vos generás estas ideas y las comenzás a desarrollar, ¿qué repercusión tienen en esos destinos? Porque básicamente el turismo es un negocio económico, no es filosofía barata, por decirlo de alguna manera. Tiene un trasfondo económico. ¿Qué sucede en esas ciudades cuando ven que se empieza a desarrollar de la mano de un operador? Primero yo te llevaría a la contraria, también es filosofía barata. Yo sí creo en la filosofía, o sí creo en las emociones. Las emociones es filosofía al final. Duda. Es economía, pero también son emociones, también son vivencias, por tanto es mucho más que economía. ¿Qué se siente? Es que depende de los países, no hay dos iguales. Yo digo que el turismo tiene cosas maravillosas. En Arabia Saudita, por ejemplo, nuevo al turismo, la restauración del patrimonio arqueológico ha sido brutal. He hecho 10.000 kilómetros este año por tierras y desiertos. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros más o menos. Sabes que Europa Mundo fue elegido para la única empresa de circuitos con subvención del gobierno de Arabia Saudita para abrir circuitos culturales en el país. Eso es bonito, eso es bonito. Bien, entonces, bueno, pero en un país donde no ha habido turismo no hay una guía turística que te explique, o es tremendamente pobre. El Estado te dice, no, 4 sititos que hemos restaurado, pero hay que dar contenido. La creación de contenido. ¿Y qué te diría? La restauración del patrimonio histórico, la revalorización del patrimonio propio, gracias al turismo es brutal. A mí me gusta poner ejemplos. No es lo mismo cuando llevas de repente a un pueblo en Provenza, a personas de fuera, donde están llenos de turistas locales, llenos de turistas nacionales, europeos. Pero pongámonos en un pueblito por ahí, en un país, no hablemos del tercer mundo, un país del medio mundo, dejémoslo así, donde a veces, vamos a imaginar, quiero imaginar, imaginemos, no en presente, imaginemos un pueblo boliviano, con su gente local, con su gente, con su cultura, que de repente hay como una sensación de que lo moderno, lo grande, lo bonito es lo que está afuera, no es su pueblo se quedó más atrasado. Comienzas a ver que llega alguien de fuera que toma interés por lo tuyo. Resulta que la iglesia vieja, incómoda y fría tiene valor y vienen a fotografiarla. Y resulta que lo que tú estás fabricando en tu casa les gusta y te lo compran. Y tu fiesta la valoran. ¿Sabes la recuperación del orgullo por lo propio que ha supuesto el turismo en tantas comunidades? En tantas comunidades que han sentido que el modelo a seguir era el modelo del mundo, aparentemente más de lucecitas, de neón. La recuperación del orgullo por lo propio que ha supuesto el turismo, cuando veían que de ese pueblo, de esta iglesia vieja, dejó de ser la iglesia vieja, pasó a ser esa iglesia antigua, visitada, que valoran los de fuera, que vienen a verla de muy lejos. Mis costumbres, mi artesanía, mi modo de cocinar, el orgullo por lo propio que ha generado el turismo es brutal, aparte de la restauración, de la recuperación. Luego ya viene la parte contraria. Ese pueblito comienza a llenarse de turistas, de turistas, de turistas, y ya no son 10 los que vienen, ni son 100, ni son 1000, sino son 10.000, son 100.000.
Y ese barcito que toda la vida estuvo con parroquianos, lo dejan como un restaurante muy chic para los turistas y el parroquiano se siente fuera. Y esa tiendita que tú comprabas tus abalorios, de repente, ahora es una tienda de souvenir y ya no estás ahí. Y ahí comienza a surgir el sentimiento contrario. Nos están desplazando, está existiendo una invasión. Y ahí llega la turismofobia, que tanto ha pasado en Europa. Claro, que hoy estabas hablando de eso, yo te escuché al principio, y cada vez se está dando más en Europa. En toda Europa ha habido un proceso en el cual se siente que se ha llegado a un límite de equilibrio. Las ciudades tienen que tener un equilibrio entre las diferentes, entre economía, la economía local, la industria, la población local y el turista. Luis, está muy interesante, pero el tiempo es tirano. Por lo tanto, te propongo que la sigamos la semana que viene. La semana que viene, qué mentiroso eres. La vamos a seguir ahora mismo, aunque tú digas que es la semana que viene. Es la semana que viene, no se preocupen. Tan linda que enamora. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. Catamarca es mucho más que un destino. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regálate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Chubut es tu viaje. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y La Madre de Ciudades te esperan para que disfrutes y descubras la combinación perfecta para cargar energías. Santiago te espera. Termas es vida. Más información en www.turismosantiago.gov.ar.